Estados Unidos siempre ha sido un país que se ha analizado mucho desde adentro, desde afuera, mirado, comentado, de hecho, con pasión por quienes inclusive nunca han pisado sus calles y con mayor complejidad por quienes sí lo han hecho, ¿no? Es un país que por alguna razón difícil de explicar del todo despierta opiniones que son muy extremas, ¿no? Para algunos es un lugar donde todo funciona, ¿no? Y para otros un sistema frío, duro, casi inhumano. Pero como suele ocurrir con las grandes estructuras, yo te diría que la verdad rara vez vive en los extremos, ¿no? Y bueno, en 2026 Estados Unidos no está cayendo ni está explotando, que es lo que algunos dicen en las redes sociales, ¿no? Tampoco está inmóvil, todos lo sabemos, está cambiando. Y bueno, ese cambio no siempre es visible en los medios digitales, en la prensa, ¿no? No, nunca es así, ni tampoco a veces se ve como en las estadísticas, pero es un cambio quizás es más interno y más estructural, un cambio que ocurre en la forma en que la gente vive, en que la gente trabaja, en que la gente se mueve, consume, se protege y bueno, se proyecta también hacia el futuro. Desde afuera, el país parece un país muy fuerte, ¿no? Y sí, la verdad es que lo es. Su economía sigue siendo una de las más robustas del mundo. Su capacidad de innovación continúa marcando tendencias globales y su influencia cultural no se ha debilitado, ¿no? Pero por dentro algo se está reacomodando, no como una crisis, sino como una transición. Y Estados Unidos nunca ha sido un país estático, la verdad es que no. Su historia es una secuencia constante de ajustes. Y bueno, estos ajustes son industriales, sociales, tecnológicos y también, por supuesto, culturales. Y lo interesante de este momento es que el cambio no viene impuesto por una guerra o una catástrofe externa, ¿no? Sino por la maduración de su propio sistema. Un sistema que se pregunta, que se corrige y que se reinventa y a veces con torpeza, pero casi siempre con una capacidad notable de adaptación. Y bueno, uno de los cambios más evidentes se percibe en la relación con el trabajo, ¿no? Durante décadas, imagínate que el trabajo fue el centro absoluto de la identidad estadounidense. Sí, trabajar más era sinónimo de avanzar y producir más equivalía a valer más. Y esa lógica no ha desaparecido, pero se ha vuelto más consciente. Y en 2026 muchas personas en Estados Unidos ya no están midiendo únicamente el éxito por la cantidad de horas que trabajan. Eso ya no es así, sino por la calidad de vida que ese trabajo les permite construir. ¿Lo habían notado? No es un país el que se haya vuelto lento o complaciente, todo lo contrario. La productividad sigue siendo muy alta, pero ahora se conversa más sobre el equilibrio, sobre la eficiencia real, sobre la automatización bien aplicada. La tecnología no se vive como una amenaza existencial, no, sino como una herramienta que, bien utilizada, libera tiempo y, por supuesto, energía para otras dimensiones que también son importantes en la vida. Y esa conversación que en otros países aún es incipiente, ¿no? Aquí en Estados Unidos ya está muy bien instalada. Y el sistema de ciudades también está atravesando una transformación profunda, ¿no? Porque durante años las grandes metrópolis concentraron población, capital y por supuesto que también oportunidades. Hoy, sin dejar de ser relevantes, comparten un protagonismo con ciudades medianas y por supuesto que también con ciudades pequeñas que han sabido reinventarse. Lugares donde el costo de vida es mucho más razonable, ¿no? Y donde el espacio vuelve a tener valor y donde la comunidad recupera un sentido más humano. Y este desplazamiento no es un retroceso urbano, sino es una expansión territorial y es una expansión muy inteligente. Estados Unidos siempre ha entendido el territorio como una oportunidad, no como un límite. Y en 2026 esa mentalidad vuelve a manifestarse, nuevas infraestructuras, mejor conectividad digital, ¿no? Los polos de innovación fuera de los centros tradicionales y el país no se encierra. Lo que está haciendo el país hoy en día es que se está redistribuyendo y la arquitectura, que quizás no hace mucho ruido, pero es bastante elocuente, refleja este momento.
porque se construye con mayor conciencia energética, también con más atención al entorno, al espacio, con una mirada que entiende que el futuro no se sostiene solo con un vidrio y con acero, ¿no? Sino con la eficiencia, con la durabilidad y con ese sentido común. No se trata de una estética futurista, no, sino de una lógica aplicada, de edificios que funcionan, de barrios que respiran, ¿no? Y esos espacios pensados como para durar. Otro cambio que me parece muy interesante ocurre en la relación entre el individuo y el sistema. Uf, durante mucho tiempo Estados Unidos fue visto como un país donde cada persona debía arreglársela sola. Y bueno, esa narrativa, aunque nunca fue completamente cierta, hoy se matiza. Y se matiza bien, no porque el país renuncia a la responsabilidad individual, no, sino porque entiende que un sistema fuerte necesita ciudadanos fuertes y que eso implica, por supuesto, redes, apoyo y por supuesto que estructura. Y la conversación sobre salud, por ejemplo, se ha vuelto mucho más pragmática, ¿eh? No perfecta, no uniforme, pero sí yo te diría que mucho más honesta. No sé, como que siento que se habla de prevención, de acceso, de eficiencia, no desde la ideología, sino desde la funcionalidad. Y lo mismo ocurre con la educación, donde finalmente el énfasis ya no está solamente en acumular títulos, porque eso era lo que estaba pasando antes, ¿no? Uf, sino en desarrollar habilidades que son reales, adaptables y útiles en un mundo que está cambiando súper rápido. Súper rápido. Estados Unidos en 2026 no vive una pérdida de identidad. Para nada. Es una redefinición. El país sigue creyendo en la libertad, en el mérito y por supuesto que en la iniciativa, pero entiende que esas ideas para sostenerse deben actualizarse. La libertad sin estructura, por supuesto que se desgasta. Por supuesto. El mérito sin contexto se vuelve injusto. Sí. Y la iniciativa sin dirección se dispersa. Así de simple. Y uno de los grandes aciertos del sistema estadounidense ha sido siempre su capacidad como de crítica interna. Uf. A diferencia de otros países que temen a mirarse como al espejo, Estados Unidos discute sobre sí mismo de una manera constante. Y a veces con exceso de ruido, por supuesto, es cierto, ¿no? Pero con una honestidad, yo te diría con honestidad que permite corregir. Y esa discusión lejos de debilitarlo, lo fortalece, por supuesto. Desde la perspectiva de quien observa con atención, a mí me encanta mirar las ciudades en general, los países y todo. El país yo te diría que no transmite decadencia para nada. Yo siento que cada vez va transmitiendo más madurez. Y bueno, como una persona que ya no necesita demostrar todo el tiempo su fuerza, ¿no? Estados Unidos no necesita estarlo demostrando, pero que sí sigue siendo fuerte. Qué increíble, ¿no? Que entiende que el mundo cambió y que por supuesto que adaptarse no es rendirse, sino como que es sobrevivir y con inteligencia. También es importante hablar de la dimensión cultural, ¿no? Estados Unidos sigue siendo un imán. Claro, por supuesto, es inevitable, no solo para quienes buscan oportunidades económicas, sino para quienes buscan un espacio como para pensar, para crear, para emprender. Y el país sigue atrayendo talento global, no porque sea perfecto, ¿ah? En ningún caso, sino porque permite intentar, permite también fallar, permite volver a empezar y ese permiso cultural tan simple y tan claro sigue siendo uno de sus mayores activos. Y en 2026 la diversidad ya no solamente es un dato demográfico, sino es una realidad cotidiana ha sido integrada, ¿no? No exenta, por supuesto, de tensiones, pero funcional. La convivencia entre culturas, entre idiomas, entre historias y formas de ver el mundo no diluye la identidad estadounidense. Nunca. La enriquece. Y Estados Unidos no se define por una homogeneidad artificial, ¿no? Sino por su capacidad de absorber, de reinterpretar y por supuesto de avanzar. Y bueno, el consumo, que es otro indicador silencioso, ¿no? También ha cambiado porque se compra con más conciencia hoy en día.
No necesariamente menos, pero sí te podría decir que distinto. Se valora la durabilidad, la experiencia y por supuesto que el servicio. El país sigue siendo un motor económico, pero ha aprendido, a veces a golpes, ¿ah? Sí, a veces a golpes hay que decirlo, que el crecimiento sin reflexión tiene sus costos. Y en 2026 esa reflexión empieza a notarse. Mucho, mucho. Estados Unidos no es ingenuo para nada. Sabe que enfrenta desafíos, desigualdades, tensiones políticas, la famosa presión global, pero tampoco vive como paralizado por ellos. La diferencia está en la actitud y eso lo encuentro muy valorable, ¿no? En lugar de estar negando los problemas o dramatizarlos como sin una solución, el sistema tiende a experimentar, a probar modelos y a irse ajustando. Y desde afuera ese movimiento puede parecer confuso, pero desde adentro se siente como una maquinaria que es viva, que no está perfecta, que no es silenciosa, por supuesto, pero que sí es muy operativa. Y en un país, imagínate, que permite cambiar sin perder su eje, yo encuentro que eso es valorable, altamente valorable. Bueno, quizás lo más interesante de Estados Unidos en este momento es que ya no necesita convencer al mundo de su relevancia. No, su influencia sigue ahí, sigue, pero ahora se ejerce de manera menos estridente, totalmente, más estructural, mucho más profunda, menos espectáculo, más sistema. Y en un mundo donde muchos países no sé, se rigidizan, ¿no? Estados Unidos sigue apostando como por la flexibilidad. Y esa flexibilidad, lejos de ser una debilidad, yo te diría que es su mayor fortaleza. Cambiar por dentro no es una señal de quiebre, es una señal de inteligencia. Y Estados Unidos en 2026 parece fuerte porque realmente lo es. Es un país fuerte, pero verdaderamente importante es. Y es porque sigue aprendiendo, porque está aprendiendo a hacerlo, a seguir siendo inteligente, pero de otra manera. No solo desde el poder, sino desde la adaptación. No solo desde la expansión, sino desde la eficiencia. Y no solo desde la imagen, sino también desde la estructura. Y ese tipo de fuerza, la que se ajusta, que se revisa y se proyecta, bueno, es la que suele durar por mucho más tiempo. Así que bueno, si te gustó este video, si te gustó este ensayo, esta reflexión, por favor, te agradecería que lo apoyes con un like, que te suscribes al canal, comenta, me interesa saber tu opinión y nos vemos en el siguiente video. Chao.